El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, un noticiero que hacemos en red desde todo el país y que cada día suena en todo el país. Los invitamos a compartir nuestra primera edición de hoy, miércoles 4 de mayo de 2016. El presidente Mauricio Macri justificó los aumentos de precios y negó la ola de despidos. Según la mayoría de las mediciones, la inflación de abril superó el 7% y los despidos suman más de 130.000, unos 30.000 en el Estado y el resto en empresas privadas. En conferencia de prensa, el presidente Mauricio Macri llamó a Sergio Massa a no apoyar la ley que frena los despidos, negó que haya despidos masivos y justificó los aumentos de precios, por ejemplo, el de los combustibles que dispuso el gobierno. Primero invito a Sergio Massa, a la mayoría de los dirigentes, que realmente no acompañemos al kirchnerismo en esta propuesta. Acá hay un conjunto importante de argentinos, una mayoría importante de argentinos que apuesta a crecer. Hemos generado 60.000 puestos de trabajo en Argentina. O sea, acá no hay un problema de ola de despidos masivos. La nafta hace muchos años se liga al precio del dólar. Y lo que hizo el gobierno es pedirle un esfuerzo compartido a los empresarios de postergar los aumentos y no hacerlos todos juntos en enero cuando se sinceró el valor del dólar. Y esto es lo que venimos recorriendo, el escalón de los aumentos, con los cuales con este ha terminado. Y insisto, estas son explicaciones. Y yo siento y entiendo el dolor, el enojo, cuando la gente ve los aumentos. Y justamente por los aumentos se viene un nuevo boicot contra las grandes cadenas de supermercados que generan la inflación. Será la segunda jornada de la campaña Super Vacíos y se realizará el próximo martes 10 de mayo. En declaraciones a Informativo Farco, uno de los coordinadores de la campaña, Jerónimo Torres, explicó que este boicot busca de nuevo ser un llamado de atención al gobierno y a los grandes supermercados formadores de precios. Planteamos la doble responsabilidad. La responsabilidad de los formadores de precios, no solamente de las grandes cadenas de supermercados, sino aquellos que producen. Hay productos que están controlados hasta en un 70 u 80%, como la carne, por los supermercados, el valor, cómo ellos pueden controlar el precio, subirlo a su antojo casi. Y por otro lado, obviamente que nosotros le exigimos al gobierno que tome medidas. Nuestro reclamo tiene dos caras. Por un lado, manifestar el descontento y la negativa de compras por un día a las grandes cadenas de supermercados. Y por otro, exigir al gobierno que tome medidas para proteger el poder adquisitivo de la gente. En declaraciones a Informativo Farco, el coordinador de la campaña Super Vacío, Jerónimo Torres, aclaró que aunque la inflación pueda llegar a bajar después de la primera mitad del año, como dice el gobierno, el punto a tener en cuenta es que los salarios y jubilaciones ya están licuados y ya perdieron poder adquisitivo. Primero hay que remarcar que la expresión del gobierno es una mera expresión de deseo hoy en día, porque primero era que no iba a superar el 25% de la inflación, hoy en día ese techo ya es imposible, después ahora nos dicen que a partir de julio o junio la inflación va a bajar. Eso no es más que una expresión de deseo de quienes están en el gobierno, pero por otro lado, el valor del salario, el valor de la jubilación para ir de compras, hoy en día está licuado y evidentemente supongamos que la inflación pare, que eso no sea a costa de los trabajadores y de los jubilados porque no puedan comprar nada, porque es una recesión terrible. El reclamo de que frene la inflación no es
siempre hay inflación solamente por la inflación en sí misma, sino porque los salarios no están alcanzando para comprar en algunos casos los elementos más básicos que componen una canasta familiar. Estás escuchando Informativo Farco. Hemos empezado una espiral inflacionaria en la cual el Estado, lejos de tratar de amortiguar los efectos en el usuario, se transforma en un promotor de esa espiral inflacionaria. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Recuerden entonces, el próximo martes 10 de mayo, nuevo boicot, no comprar en los supermercados de las grandes cadenas durante todo el día para un llamado de atención contra los aumentos de precios y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Y mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó en comisión el proyecto de ley para devolver una parte del IVA a jubilados que cobran la mínima y a beneficiarios de planes sociales. El proyecto, impulsado por el Gobierno Nacional, prevé que se devuelva un 15% de lo que se paga de IVA en los productos de la canasta básica, siempre que las compras se hagan con tarjeta y hasta un monto de 300 pesos mensuales. El proyecto fue aprobado en comisión con la firma de Cambiemos y del Frente Renovador, mientras que el Frente para la Victoria firmó su propio proyecto en minoría. Vamos ahora a Tierra del Fuego, porque allí fueron detenidos varios dirigentes sindicales en el marco de la huelga de estatales. El conflicto lleva más de 2 meses e incluye un acampe frente a la Casa de Gobierno. Tenemos el informe que nos brindaba hace minutos nuestra compañera Luz Scarpati desde Radio Activa de Ushuaia. Luz Scarpati de Radio Activa de Ushuaia. Hola Luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pepe. ¿Cómo va todo por allá? Muy bien. Bueno, contanos cómo está el panorama a esta hora. Mira, hasta ahora los 4 detenidos son el secretario general de AFET, un referente de ATE, Roberto Camacho, y 2 integrantes de SOEM, un gremio musical, continúan detenidos demorados esperando a que se les tome declaración indagatoria. Por lo que estuvimos averiguando, el juez, que es de Gama Soler, que también habría que hacer un parate pues ahí porque es un juez bastante sancionado, que está implicado, por ejemplo, en la causa de encubrimiento de la AMIA, tiene 48 horas para tomar la declaración indagatoria, es decir que hoy debería tomar la declaración indagatoria y resolver su situación procesal. Pero hasta ahora no hay novedades en el asunto. Lo que sí sucedió fue que eran 3 los que estaban detenidos y había uno de los gremialistas que estaban siendo buscados. Finalmente Alejandro Gómez terminó entregándose y estaba en la misma situación que el resto de los gremialistas. ¿De qué se los acusa? Se los acusa de daño agravado, tentativa contra la autoridad y además robo. Esto tiene que ver con los hechos que se produjeron el lunes, cuando en el medio de, al finalizar el acto que se hizo en homenaje al hundimiento del crucero General Belgrano, un grupo de gremialistas, alrededor de 100 personas más o menos, en realidad al principio eran bastante menos, arrinconaron al vicegobernador, lo empujaron, le arrancaron la camisa, a otras autoridades también municipales. Bueno, una perdió la billetera en el medio de la trifulca y bueno, esa es la acusación que tienen. Además hay una cuestión muy grave con cómo fueron estos procedimientos para detener a estos sindicalistas. Exactamente. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es, primero, hay un relato que hace la mamá de uno de los sindicalistas, la mamá de José Gómez, referente de AFEP, que cuenta que irrumpieron en su casa en la madrugada, que detuvieron al papá de José Gómez, que lo mantuvieron esposado en el piso, un hombre mayor, y además en circunstancias más que extrañas. Y la verdad que vale hacer mención que diferentes organismos de derechos humanos reclaman que este tipo de procedimientos de allanamiento se hagan justamente a la luz del día para evitar este tipo de abusos de autoridad. Luz, ¿y cómo sigue el conflicto? ¿Hay una mesa de diálogo? ¿Hay posibilidades de que se dé respuesta a lo que reclaman los gremios? La verdad que hay una mesa de diálogo. Hay que decir varias cosas. Primero que por ejemplo, uno de los reclamos de los gremios
era que es por el descuento que se hace por el aporte solidario que va para la caja de jubilaciones. La gobernadora trae un decreto, sube el piso del aporte solidario. Entonces, todos los trabajadores que dependan del Estado, que cobren menos de 40.000 pesos, no hacen el aporte solidario. La discusión entonces que quedó pendiente tiene que ver con el incremento de la edad jubilatoria, que se subió, en la actualidad era de 45 años, para los docentes se subió a 50 y para el resto de los trabajadores se subió a 60 de forma progresiva. Es lo que se va a terminar de discutir en esta mesa técnica, que ayer se sentó la seccional Río Grande de ATE y algunos otros especialistas, y de hecho el referente de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, les pidió a sus compañeros que se sentaran en esa mesa técnica en busca del diálogo para poner fin a este conflicto que ya lleva alrededor de 60 días. Mientras tanto el paro sigue, Luz. Mientras tanto el paro sigue, hubo algunos sectores que levantaron el acampe, del sector de los jubilados que estaban en el acampe, que estaba también reclamando, dejó ya la carpa que está en frente de Casa de Gobierno. ATE Río Grande también dejó el acampe en Río Grande, y hay que ver cómo se desarrolla la jornada de hoy. Por lo pronto, la mesa técnica hizo un paso intermedio hasta el lunes. Luz Scarpati, compañera de Radioactiva de Ushuaia, te agradecemos el informe. Muchas gracias, hasta luego. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. Y crece el reclamo por la liberación de Belén, la joven tucumana que fue condenada a 8 años de prisión por haber sufrido un aborto espontáneo y haber pedido ayuda en un hospital público. Sus familiares y las organizaciones de mujeres del país denuncian que es un nuevo caso de una condena por ser pobre, por ser joven y por ser mujer. Ayer hubo manifestaciones frente a la Casa de Tucumán en Buenos Aires y también en Tucumán, donde estaba prevista la lectura de los fundamentos de la condena. Nos informa nuestra compañera Cintia Olea desde FM Raco. Los tribunales de Tucumán fueron el punto de encuentro de organizaciones sociales y grupos de mujeres. Carteles, calles cortadas y con el sonar de los bombos esperaron la lectura de fundamentos del fallo que condenó a 8 años de prisión a Belén por un aborto espontáneo. La lectura no se realizó para poder mantener en el anonimato la identidad de Belén. Belén llegó el 21 de marzo de 2014 al Hospital Avellaneda con fuertes dolores abdominales y desde ese momento comenzó a sentirse violentada por enfermeros y médicos con preguntas y luego con la acusación de haber abortado y mostrándole un feto. Todo fue empeorando para ella cuando personal policial también la revisó íntimamente. Soledad Deza, abogada de Belén, pidió su excarcelación. Por un lado, que es inconstitucional la prisión preventiva cuando no hay ni peligro de fuga ni posibilidades de entorpecer el proceso. Ya hay estándares internacionales de larga data acordados y nacionales también, que la prisión preventiva es excepcional y solo puede darse cuando hay un peligro de fuga o cuando se entorpece el proceso. En este caso el proceso ya terminó y el peligro de fuga es imposible porque Belén pertenece a un sector popular entonces tiene escasez de recursos para la fuga. Pero por otro lado planteamos también como argumentos todas las debilidades que tiene el cuadro probatorio para evidenciar cómo aquella causa probable que se invocó en su momento para la prisión preventiva no existía entonces y tampoco existe en este momento. Lo que nosotros sostenemos es que no hay pruebas para vincularla a Belén con el hecho doloso que se le imputa. Esta es la situación en la que se encuentra el juicio donde millones de mujeres en todo el país exigen la liberación de Belén. No estamos solas, estamos organizadas, se repiten las movilizaciones. Reportó para el informativo Farco Cintia Olea desde FM Raco, Tucumán. Los trabajadores de la Administración Nacional de la Aviación Civil levantaron el paro que iban a realizar hoy en todos los aeropuertos del país. La medida fue anunciada ayer por el gremio ATE, lo dimos a conocer en este informativo, pero el gobierno dictó la conciliación obligatoria que fue aceptada por los trabajadores. Así explica el conflicto el delegado de los controladores aéreos, Marcelo Belelli.
Esta situación afecta a alrededor de 1.800 trabajadores. En total, los trabajadores de la ANAC somos 3.600. Es el 50% de los trabajadores que están afectados a esta situación de indefinición. Esos trabajadores se encuentran en que pertenecen a la planta de la ANAC, pero que están en comisión en la Fuerza Aérea. Para salir de la Fuerza Aérea se ha creado un nuevo organismo, que es una sociedad del Estado, que nos saca de la normativa de empleado público para pasarnos a la ley de contrato de trabajo. Nosotros decimos que antes que se genere ese traspaso, para poder garantizar la misma estabilidad que tenemos en empleado público, es imperioso discutir un convenio colectivo de trabajo. Esa es la situación actual que tenemos. Desde hace 5 años que este conflicto persiste, que no ha habido una definición. Reiteramos entonces, el paro que iban a realizar hoy los controladores aéreos en todos los aeropuertos del país quedó suspendido luego de que el gremio ATE acatara la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Desde ATE denunciaron que es la 4ª conciliación obligatoria que se dicta en 4 meses y que no se ha dado una respuesta al reclamo de los trabajadores. Incluso recalcaron desde el gremio que en la reunión de ayer convocada por el Ministerio de Trabajo no estuvo presente el Ministerio de Transporte, que es el que debe dar respuesta al reclamo de los trabajadores. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. Agencia.sparco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 4 de mayo de 2016. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.